Gonzalo, ¿cómo andamos? Bien, Roque, ¿vos cómo andás? Pero bien, con un poco de frío, che. Un poco de frío, la verdad que sí, ¿no es cierto? 9 grados está la 9 grados. A mí que no me gusta mucho el frío, le damos un saludo primero Ajá, a toda la gente que se conectó ya. Totalmente. Tenemos un montón de gente que está conectada, nos están siguiendo, nos Sí. vienen siguiendo en realidad desde hace, ¿cuánto ya? y esta ya es la clase número 7, el viernes vamos a estar cumpliendo un mes de transmisión. Un mes de transmisión, sí. Un mes de estar haciendo el curso de ProHuerta, la cantidad de gente que tenemos del otro lado, ¿no es cierto?, que nos viene siguiendo. Exactamente. Muchísima gente, la verdad que al principio pensé de que íbamos a bajar el nivel de tanto audiencia como los que iban a estar haciendo las evaluaciones, pero vos sabés que estamos manteniendo un ritmo de 850 personas haciendo las evaluaciones desde que arrancamos. La primera hasta la última que ha cerrado ayer, que fue la número 5. Pero qué bueno, che. La Sí. verdad que es una excelente noticia. Gonza, hoy tenemos un tema apasionante. Vamos a estar trabajando justamente con todo lo que tiene que ver con la construcción de la huerta. Exacto. Pero antes tenemos que saludar a nuestros Dale, visitantes. a los que nos miran del otro lado, ¿no es cierto? Visitantes. Sí, totalmente. Entonces vamos a ir rápido con algunos saluditos y Exactamente. luego comenzamos con la clase de hoy porque vamos a meterle zapatilla de Roque. Hoy vamos a meterle porque tenemos un tema que es largo. Así que Mucho saludamos a la tema. gente de Merlo, en la provincia de Buenos Aires. Saludos a los correntinos. Sí, Correntino dale. de Corriente Capital que están conectados. La gente de Sacún Cosme también que está conectada. Exacto. Gente de Bariloche. A toda la Bariloche, gente de Bariloche presente. Mendoza, la tierra del vino y el sol. Así es, seguro. Un saludo muy grande a todos los que nos miran desde Uruguay, la República Oriental de Uruguay, porque de allá tenemos mucha gente que nos está siguiendo. La clase pasada nos dejaron muchísimos saludos, le pedimos disculpas de que no lo dijimos en el momento, pero un saludo grande a todos los de Uruguay, ¿no? Exactamente. Saludos a la gente de Santa Fe, Córdoba, Ecuador presente, como siempre, Colombia también, digamos, Como siempre, Latinoamérica, totalmente. conectándose. Un saludo grande que le había comentado, un saludo grande a Graciela que nos mira desde Australia. En Australia ya son las 10 de la noche. Las 10 de la noche. Así que estuvimos el otro día conversando un ratito con Graciela. Un saludo grande a Graciela, a la gente que nos mira del otro lado del mundo. Del otro lado, exactamente. Bueno, Gonzalo, Dale, Roque. sin nada más que agregar, Sin mucho más que agregar, arrancamos con comenzamos con nuestra clase de hoy, ¿sí? Exactamente. Dale. Bien, Roque, a ver. Este tema que vamos a ver es largo, ¿no? Pero es apasionante, es lo que hoy estábamos esperando y cuando arrancamos, cuando emprendimos con este curso, Sí. lo que la mayoría de la gente decía es, quiero saber cómo hago una huerta. Claro, porque ¿no? para eso se inscribieron, Para un curso eso se de huerta inscribieron. agroecológica, entonces tenemos que aprender a hacer una huerta. Totalmente, totalmente. Así que entonces, aquí es lo que vamos a ver es cómo hacer una huerta desde el modo agroecológico, teniendo en cuenta algunos tips, algunas cuestiones, ¿no? Así que bueno, para arrancar. Sí, vamos. Les pedimos también, Roque, a todos los que estén mirando este video Sí. que compartan, que por favor compartan para que podamos llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿bien? Exactamente. Y otra cosa, antes que Sí. me olvide, si necesitan ocupar la información, no hay ningún problema, ocúpenla sin ningún tipo de compromiso. Esta información es libre y es gratuita. Acá no Exacto, se es cobra pública. nada, es pública, así que Totalmente público. Hasta ahí. aprovechenos en el buen sentido. Y van a ver que todo lo que nosotros ocupamos aquí es tanto material de INTA como mucho otro material que también está colgado en las redes. Exactamente. Está colgado en YouTube, que está colgado en diferentes páginas. Sí. Hay mucha información en Internet. Lo que hemos hecho nosotros es tratar de sistematizar un poco, ¿no? Exacto. Bien, Roque, te hago un par de preguntas. Sí. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer una huerta? ¿Qué necesitamos nosotros para hacer una huerta? Bueno, Ajá. necesitamos varias cosas, Gonzalo. Ajá. Varias cositas. Vamos a ir viendo primero qué es lo que vamos a ir necesitando. ¿Qué necesito para hacer una huerta? En primer lugar, necesito un espacio. Sí. Un espacio físico. Sí, ¿No es cierto? bien. Y- Un espacio físico que puede ser un lugar amplio como puede ser un lugar chico. Si yo Bien. vivo en una ciudad, vivo en un departamento, puedo hacer una huerta, una maceta, por ejemplo. Tengo Perfecto. amigas en Buenos Aires que tienen, por ejemplo, Sí.
su huerta en una maceta de donde tienen las flores. En lugar de tener una flor, tienen una planta de lechuga, una planta de perejil, una planta ¿cómo que se llama? De cebollita de verdeo, Sí, que es lo que la gente siempre consume todos los días. No deja de ser una huerta. No deja de ser. No deja de ser una huerta. Por más que yo tenga un cajón de manzanas y ahí adentro tengo solamente cebollitas de verdeo, solamente perejil, no deja de ser una huerta. No deja de ser una huerta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy produciendo verduras. Estoy dentro de lo que se contempla como una huerta, ¿no? Exactamente. Dale, Así que entonces, primero necesitamos un espacio. Dale. O un lugar donde poder hacer. que el espacio puede ser grande O no. o puede ser un lugar muy reducido, muy pequeño. Exactamente, como se muestra en la foto. En la foto anterior que Sí. vimos teníamos un lugar, un espacio más grande, Exacto. de una quinta, de una chacra, como le llamamos nosotros, Sí. de un campo. O Sí. en la foto que vas a pasar ahora, Gonza, es un poco más tecnificado, con caños de PVC. Ajá. Dale, ¿Qué pasa? dale. Parece que no se escucha, ¿no? No se escucha. A ver, perdón, permiso. A ver. No, aquí está bien. No se escucha, puede ser ahí. Le pedimos a la gente si están conectadas que nos digan si, Fíjate, por si favor, se si están hay escuchando bien. ahí, conectarlo bien para adentro. Así seguimos. Bien. De última lo desconectás y lo volvés a conectar de vuelta. ¿Sí? Le pedimos disculpas a la gente. Y ahí si nos pueden decir si se escucha bien, lo que queremos es ¿Se escucha bien? saber si se escucha. Se escucha bien, bueno. Entonces Dale, decíamos, Perdón, podemos hacerlo en un lugar amplio o en un lugar reducido, como el caso de la foto, donde tenemos, por ejemplo, caños de PVC que pueden ser de descarte. Por ejemplo, ¿cierto? Dale. ¿Qué más necesito para hacer una huerta? ¿Qué más necesito para hacer una huerta? Nosotros cuando hablamos al comienzo Sí. de las plantas, que eran autótrofas, decíamos que necesitaban luz del sol, que ahora lo vamos a ver, y además necesitan agua Bien. para hacer la fotosíntesis. ¿Y es cualquier tipo de agua, Roque? No, Gonzalo, cualquier tipo de agua no. Ajá. ¿Por qué? Porque las plantas necesitan tener o ser regadas con agua segura. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que es el agua que nosotros consumimos. Ajá. ¿No es cierto? Sí, ¿Por sí, qué? sí, Porque sí. como son alimentos y generalmente nosotros consumimos alimentos frescos Sí. o no cocidos, digamos, necesitamos sí o sí que esa agua sea segura. Que sea una fuente de agua segura, que nosotros conozcamos de dónde proviene el agua Exactamente. que vamos a regar nuestra huerta, ¿no es Por cierto? supuesto, por supuesto. Siempre. Y hay que tener mucho cuidado, Sí. sobre todo a la gente cuando vive en lugares muy reducidos. Sí. Hay lugares todavía donde no tenemos baños instalados. Exacto. Mucha gente donde usa letrinas todavía. Y esa gente busca hacer la huerta generalmente en un rincón. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la casa del vecino puede ser de que su baño, que no está instalado, esté muy próximo a la huerta. Entonces, ¿por qué? Porque son espacios muy reducidos, Roque. Las casas están muy juntas, los terrenos están muy juntos. Sí. Siempre, entonces, si yo no sé dónde el vecino tiene, si tiene conexión a la red o no, Ajá. o tiene pozo negro. Sí. Bueno, en esos casos es recomendable que nosotros hagamos huertas en cajones. Muy ¿Sí? bien. Bien, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros cometemos el error de Sí. no saber de dónde proviene el agua y puede ser de que el agua que las plantas estén tomando no sean aguas seguras, ¿se entiende? Sí, se entiende, Gonza. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta Muy en y al cuenta. momento que vayamos a regar es que el agua, la fuente de agua que vayamos a usar sea una fuente de agua Igual segura. vamos a tener una clase que habla Vamos pura y a ver, exclusivamente de agua. Sí, totalmente. Así Bien. que ¿Qué lo más importante- entonces necesitamos? Lo importante es que el agua sea segura. El agua Exacto. que nosotros usemos para regar la huerta sea la que nosotros consumimos. Totalmente. ¿Qué más Totalmente. necesitamos? Necesitamos sol. Bien. ¿Por qué? Porque las plantas necesitan sol para hacer fotosíntesis. Ajá. ¿Y hay un requisito mínimo de sol? Hay un requisito mínimo de sol, exactamente. Necesitamos por lo menos tener 5 horas de luz Cinco. solar por día. 5 horas de luz solar por día. Como mínimo. Para que las plantas hagan la fotosíntesis. Para que las plantas hagan la fotosíntesis. Dale. Exactamente. Dale. ¿Y qué más necesitamos, Roque? ¿Qué más necesitamos? Y por supuesto, si tenemos el terreno, si tenemos Ajá. el agua, si tenemos la luz, vamos a necesitar las semillas, Dale. que son el Dale. órgano que vamos a
sembrar y vamos a propagar para obtener nuestro alimento. Bien, 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 bien. Y en este caso pusimos la semilla de ProHuerta porque Sí. justamente es el programa en el cual está trabajando INTA de hace Exacto. muchísimo tiempo. Exacto. No quita de que también lo puedan ir a comprar semillas que sean alguna agroveterinaria Alguna o donde lo agropecuaria. puedan llegar a Exactamente. conseguir, ¿no es cierto? Exactamente. No necesariamente debe ser las semillas de ProHuerta que lo entrega el INTA, ¿bien? Necesitamos semilla entonces. Dale, ¿algo más que necesitemos? Y necesitamos herramientas. Totalmente. Sin herramientas el trabajo va a ser mucho más sacrificado, nos va a llevar mucho más tiempo. Sí. Necesitamos obviamente Necesitamos herramientas. las herramientas. Para poder preparar el suelo para poder empezar a trabajar nuestra huerta. Dale, ¿y hay alguna otra cosita más que necesitemos, Rocky? Ay, qué pregunta, Gonzalo. ¿Qué más podemos llegar a necesitar? Me parece que Ningún trabajo es humano, señora. Lo malo es tener que trabajar. ¿Por qué esto, Rocky? necesitamos tener ganas de hacer la huerta. Que yo creo que Totalmente. toda la gente que está conectada del otro lado, por algo se conecta, porque está teniendo muchas ganas de empezar a movernos. Y las Dale, fotos que dale. nos estuvieron mandando, Ajá. las huertas están espectaculares. Así hermosas, que totalmente. felicitaciones a la gente que nos mandó, fue mandando su foto de la huerta, que las vemos que están con muchas ganas. Con Totalmente. muchas ganas de trabajar. Entonces, lo que necesitamos para hacer una huerta sería un espacio, Espacio. que puede ser un espacio amplio como un espacio reducido. Exactamente. Necesitamos una fuente de agua segura que las conozcamos, que Sí. puede ser agua de donde nosotros tomamos, como agua de lluvia, por ejemplo, ¿no es cierto? ejemplo. Pero tiene que ser una fuente de agua segura, que yo la sepa de dónde viene. Exacto. Bien, necesitamos mínimamente, dijiste, Roque, 5 horas de sol 5 horas de luz Mínimamente, solar, exacto. mínimamente. Necesitamos también de las semillas. de las semillas. Necesitamos de herramientas. Sí. Y bueno, como la gente que está del otro lado, yo sé que eso no es que falte ganas de trabajar. Ganas Perdón, ganas de emprender la huerta, ¿no? Exactamente. Dale. Con mucha paciencia, empezar a trabajar la huerta. Perfecto. Muy bien. bien. Entonces, Roque, a ver. Sí. Mucha gente nos decía y nos dejaba en los comentarios de que le entraban los gatos adentro de la Sí. huerta, que le entraban los perros adentro de la huerta. Ajá, sí. Bien, a ver, ¿qué podemos decirle a la gente en función de el ingreso de los animales domésticos adentro de la huerta? Nosotros en la huerta, Gonzalo, hay que tener en cuenta que estamos produciendo alimentos. Sí. Que generalmente son alimentos que son consumidos de manera fresca. ¿no es Ajá. cierto? Con Sí. lo cual nosotros tenemos que evitar de que esos animales domésticos ingresen a la huerta. Nosotros la clase anterior que estuvimos hablando algo de abonos y ese tipo de cosas, habíamos hablado de que no poner, digamos, dentro de nuestra compostera Sí. o dentro de nuestra abonera Sí. las heces de los animales domésticos. ¿Por qué? Porque justamente transmiten parásitos. Claro, claro. El mismo concepto tiene que ir para la huerta. Tenemos que evitar de que tanto perros como gatos, la mayoría de la gente o tiene un perrito o tiene un gatito, que evitemos que esos animales ingresen a la huerta porque pueden hacer sus heces dentro de ese lugar. Ajá, bien. Con lo cual van a estar junto con las heces poniendo los huevos de los parásitos. Exacto. No quiere decir que no estén desparasitados, pero siempre ¿no? tenemos parásitos, Pero ¿no es siempre, cierto? sí. Y si nosotros consumimos esos alimentos, Dale. nos vamos a estar parasitando. Y nosotros tenemos que tener en cuenta de que tratamos de producir alimentos que son sanos Bien. y saludables. Bien. Es importante entonces que los animales no entren adentro. No ingresen a la huerta. A Son- la huerta tenemos que ingresar las personas que vamos a trabajar. Bien. Mamá, papá, los chicos, los abuelos, los alumnos. Dale, pero las personas dale. que vamos a hacer el trabajo en la huerta. Dale, bien. Los animales tratemos de evitar que no ingresen. Le dejamos algunos consejitos en función de esto. Sí. Es que en algunos lugares se venden algunos productos que se llama Aquí No, por ejemplo. Ajá. Que es justamente para que se puede usar en este caso para que Sí. los animales no entren adentro de la huerta, Ah, ¿viste? mira, perfecto. Justamente para que no entren a hacer sus necesidades. Considerando de que la gran mayoría de los productos de la huerta que vayamos a consumir, lo terminamos consumiendo en fresco. Sí. ¿Sí? Y para no tener que evitar el tener que pasar por agua caliente, lavarlos bien, y muchas veces evitamos y no hacemos ese tipo de procedimiento, y tal vez estamos consumiendo algo que está contaminado por nuestros animales domésticos, Sin ¿no? darnos cuenta. Sin digamos. darnos cuenta. Entonces, un cerco. ¿El cerco para qué sirve?
para evitar que los animales domésticos ingresen adentro de la huerta. Exactamente. A ver, y como algunos ejemplos para hacer un cerco, Roque, ¿tenés algunos como para decirnos? Hay una diversidad. Ajá. Lo ideal es que no ingresen. Por ejemplo, en la foto está mostrando un cerco que es realizado con botellas PET, por ejemplo. Bien, ¿sí? Te cuento así como experiencia, Sí. en Santo Tomé, en la época que estuve trabajando allá, habíamos hecho un cerco PET con los mira. chicos de un colegio. Mira. También podemos tener cercos de... Nosotros acá en Corriente conocemos a ese cerco como cerco de tacuara. Sí, exacto. Sí. Cercos de tacuaras. Cerco de tacuara. También podemos usar restos de la industria de la madera, en este Costaneros. caso costaneros de pino. Nosotros acá Sí. tenemos muchos aserraderos, así que eso no es un problema para nosotros. Dale. Podemos Bien. utilizar inclusive pallet y también si tenemos plata podemos comprar un cerco de un tejido. Un tejido. Bien. Lo importante es que el cerco sirva, como decía ahí al comienzo de la diapositiva, que evite el ingreso de animales. Dale. Bien. Ese es el perfecto. objetivo. Ese es el objetivo. No importa de qué hagamos. No importa de qué No hagamos. importa de qué hagamos. Fuimos mostrando desde lo Algunas más opciones. económico hasta llegar a un cerco de tejido que, bueno, eso ya significa erogar dinero, ¿no es cierto? Sí, lo más top Pero de lo top. con lo que puedan, con lo que Exacto. ustedes puedan, Sí, traten de cercar su huerta. ¿Bien? Perfecto, exactamente. Seguimos, así es. Roque, seguimos. Sí, Gonza, dale. Dale, a ver, planificación de una huerta. Uy, Y cuando, ahora, cuando hablamos de planificación, a mí ya me da un poco de miedo. ¿te da ¿Sí? un poco de miedo? Sí. Me da un poco de miedo. A ver, ¿por qué planificamos una huerta? ¿Por qué es importante planificar una Sí. huerta? Porque de esa manera nosotros vamos a estar haciendo un uso eficiente de lo que tenemos, un Bien. uso eficiente del recurso suelo, es decir, de la tierra Sí. o del terreno. Sí. Vamos a estar haciendo un uso eficiente de las semillas. Bien, perfecto. ¿sí? Vamos a estar sabiendo qué semillas vamos a ir sembrando en cada estación de acuerdo a la época del año Perfecto. y de acuerdo a dónde vivimos. Ajá. Porque no es lo mismo estar en Corrientes Que estar en Bariloche. Que estar en Bariloche o que estar en el Ecuador, por ejemplo. allá Totalmente. como- Totalmente. Donde mucha gente nos decía Sí. y nos consultaba justamente de Colombia o de Ecuador cómo debían hacer, considerando de que ellos allá su temperatura eran mucho más tropicales Claro. que las nuestras aquí que son más templadas. ¿no es cierto? Exactamente. Dale, perfecto. Pero bueno, lo importante de planificar es Sí. que nosotros con nuestro plan de trabajo vamos a tratar de evitar de cometer errores. Bien, perfecto. Que eso es importante. Ajá. O sea que el planificar nos ayuda a nosotros a evitar cometer errores futuros. ¿sí? Exactamente. Y ser más eficiente en la hora de emprender una huerta y usar esos recursos como vos decías. Usar el recurso suelo, Sí. semilla, el abono, porque el abono sabemos de que no se hace de un día para el otro. No. El abono lleva tiempo. Hemos hablado toda una clase de abonera. Surgieron muchísimas consultas que estuvimos haciendo las contestaciones por privado. Sí. Abonera lleva mucho tiempo, ¿sí? Y si nosotros empezamos a planificar, sepamos de que cada vez que vayamos a sembrar o trasplantar, debemos abonar nuestra huerta. Exactamente. Y si nos lleva tanto tiempo, no sea cosa que nos encontremos con un momento de trasplante y de siembra y no tengamos abono. No tengamos ¿No abono. es cierto? Para eso sirve la planificación de la huerta. Exactamente. ¿no? Y lo otro que también es importante, Gonza, es que si nosotros por ahí no tenemos la posibilidad de adquirir las semillas, como en este caso del Claro. Pro Huerta, los que estamos en Argentina, comprar semilla Sí. necesita una erogación de dinero, con lo cual nosotros tenemos que ser lo más eficiente posible en el uso de esa semilla para no estar gastando de más. Hasta inclusive, Roque, en los casos donde hay mucha gente que deja algunas plantas, porque eso también vamos a estar hablando de un tema exclusivo de producción, recolección y conservación de semillas. Exactamente. Muchas veces el dejar una planta y decir, esta es la que yo voy a dejar para que diera flor, para que diera fruto, para que diera semilla, y eso es parte de la planificación. Eso es parte de la ¿Sí? planificación. Es parte de la Exactamente. planificación. Bueno, Roque, para seguir un poquito. Sí, señor. ¿Dónde nosotros encontramos materiales para decir, bueno, cómo hago la planificación de mi huerta? Bueno, nosotros podemos encontrar, en el caso nuestro, digamos, de Argentina, podemos encontrar material que nos va a dar una excelente ayuda, una excelente herramienta para Sí. poder hacer la planificación en el manual de huerta agroecológica.
En el manual de huerta agroecológica, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Lo que se llama el calendario de siembra. Bien, perfecto. Sí. Que para la gente que tiene acceso a internet, porque nos están mirando, ¿no es cierto? Sí. Tranquilamente lo puede descargar y nosotros le dejamos el link. Sí. Ahí está el modelo de PDF, lo pueden Sí. descargar. Es un material totalmente gratuito que Totalmente. lo provee INTA a través de ProHuerta, Exactamente. así que lo pueden descargar y lo pueden tener. Es un Sí. material que está muy interesante, muy bueno. Exactamente. Decías, ahí encontramos calendarios. Un calendario de siembra. ¿Qué es lo Dale. que hace un calendario? Justamente el calendario va poniendo fechas Sí. y momentos en los Bien. cuales nosotros vamos a ir haciendo las distintas actividades. Perfecto. En este caso nosotros tenemos un calendario que está por especies para todo el año. Ajá. Pero sí. es un calendario para la Argentina, volvemos a aclarar, porque hay gente que nos mira de otro lado y dice, sí, pero lo que pasa es que yo en mi país, bueno, Sí. este calendario habrá que adaptarlo a las situaciones de la gente que nos Totalmente. mira del otro lado, ¿no es Totalmente. cierto? Hasta es más, Roque, si me permitís un Sí, cachito. señor. Este calendario es prácticamente sobre la zona centro de nuestra Argentina. Sí. ¿Por qué? Porque aquí ustedes van a encontrar algunas de las especies donde nosotros, en nuestra temporada, nosotros aquí en nuestra zona, Sí. lo solemos sembrar básicamente en otra fecha. Es como para que la gente lo tenga presente, ¿sí? Exactamente. Gente, hay mucha información en internet, hay que saber buscarla. Hay que saber buscarla. Y hay que saber más o menos decidir por cuál es una información que nos sirve a nosotros y cuál es la información que puede llegar a servir para otra zona, ¿no? Exactamente. Bien. En definitiva, y volviendo a lo que estaba, retomando, digamos, lo que estábamos hablando nosotros de nuestro calendario. En nuestro calendario que tenemos, que podemos bajar desde el material de INTA ProHuerta, Sí. desde internet, en ese link, vamos a tener distintas columnas, ¿no es cierto? Por Ajá. ejemplo, vamos a tener la especie, Sí. que nos va a decir qué tipo de planta es. Bien, Por ¿cómo? ejemplo, acelga, nos va a decir a qué familia pertenece. Exacto. ¿Y por qué es importante tener el dato de la familia? ¿Por qué? Bien. Porque cuando nosotros empecemos a hablar de rotación de cultivos y ese tipo de cosas, vamos a ver lo importante que son las familias en las rotaciones de cultivo. Totalmente. Vamos a tener también lo que se llama forma de siembra, es decir, si va a ser una especie que va a necesitar trasplantes, si vamos a hacer siembra directa, si vamos a hacer siembra en almácigo. Bien. Ese bien. tipo de información está en el calendario. ¿Qué variedades podemos encontrar aquí en Claro. Argentina? La distancia. Sí, que eso es importante a la hora de hacer la planificación de la huerta. Exactamente. La distancia entre una planta y otra, porque no Sí. va a ser lo mismo la distancia entre una semilla de zanahoria que una planta de repollo, porque Así el es. tamaño es mucho más grande, entonces tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas. Sí. Y los días a cosecha. Bien, o sea que desde que yo siembro, ¿a cuántos días yo voy a llegar a la cosecha? Y eso es súper importante a la hora de planificar nuestro trabajo. Totalmente, totalmente. Aquí Bien. hay muchas cosas importantes a la hora de planificar. Sobre todo, dependiendo del espacio que nosotros tengamos, Sí. de la información que me dice, como por ejemplo, a qué distancia debo colocar una de la otra. Sí. Entonces, a la hora de tener la semilla, a la hora de planificar mi huerta, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Si yo voy a ir a comprar la semilla, entonces no vayamos a sembrar todo de una vez sola. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de el distanciamiento que va una planta con la otra, Sí. va a depender del espacio que yo tenga. Y si yo sembré todo, y teniendo en cuenta, Roque, que una semilla es una planta, muchas veces cometemos el error de generar mucho más plantas de las que vamos a trasplantar, es más, de las que vamos a consumir. Entonces, llega un momento donde la gente dice, se me terminó la semilla, vine a buscar de vuelta. Exactamente. ¿Sí? O mucha o gente... tengo muchos plantines y no sé qué hacer. O tengo muchos plantines, no saben alguien que quiere plantines porque Claro. tengo muchos plantines. Bien, ahí es donde decimos nosotros lo importante que viene el planificar la huerta, ¿no, Roque? Planificar. O Exactamente. sea, cuando vos hablabas de administrar esos recursos que tenemos, Exactamente, ¿no Gonzalo. es cierto? Bien, Así es. entonces, me hablabas de que teníamos un calendario. Exactamente. Este calendario es para todo el año. Eso es para todo el año, pero también tenemos calendarios para el otoño-invierno y calendario para la primavera-verano. ¿Por Dale. qué? Porque acá en Argentina las especies que se Sí. siembran tanto en primavera-verano como en otoño-invierno, lo Bien. digo al revés ahora, Sí. son diferentes. Así Aunque hay algunas especies que se pueden hacer todo Claro. el año. Y todo esto viene a lo que hablábamos con Daniel sobre Sí. fotoperíodo, ¿te acordás? Sí, me Donde las acuerdo. plantas responden
a la cantidad de horas que no hay luz, es por eso que las plantas o van a semillar o van a florecer cuando los días son o más largos o más cortos, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Por qué venía la clase de fotoperiodo? Para que entendamos por qué yo ahora no puedo sembrar zapallo. En nuestra región. En nuestra región. Porque ahora no puedo estar sembrando maíz de choclo, por ejemplo. Exactamente. ¿Sí? Y sí, por ejemplo, podemos sembrar algunas especies que son otoño-invernales, como Claro. por ejemplo las arvejas, como Exacto. por ejemplo las habas. El que repollo, coliflor, ¿no es cierto? Que sí o sí necesitan de tener ese fotoperiodo para poder llegar a, Totalmente. a producir. Como para que la gente lo sepa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el repollo es una especie muy particular. El repollo, cuando llega a una determinada sumatoria de temperatura, Ajá. él tiende a emitir el escapo floral Sí. y a florecer y a dar semillas. Ajá. ¿Qué significa? De que ella no va a poner la idea Sí. de formar la cabeza, Ajá. de contraerse las hojitas Sí. para formar lo que nosotros comemos. Sí. Sin embargo, ¿qué es lo que quiere hacer? Dar descendencia. Exactamente. Entonces, les va indicando. le va indicando justamente. Entonces, por eso hay plantas que son a días cortos, a días largos, y por eso es que existen los calendarios de siembra. Exactamente. ¿Sí? Para Dale. eso están, deberíamos respetarlo, digamos. Deberíamos respetarlos. Sepamos de que hay especies que son de todo el año, Sí. especies que son, como vos bien lo decías, Roque, de primavera-verano y Sí. especies que son de otoño-invierno. De otoño-invierno. Todo esto lo encontramos también en el manualcito de ProHuerta, El ¿no? manucito de ProHuerta. Dale. Para la Argentina, ¿no? Vamos Para a la ver. Argentina. Exactamente. Está en ese enlace que nosotros le hemos dejado. Exactamente. ¿Bien? Muy Dale. bien. Seguimos, Gonza. Seguimos. Aquí también estamos dejando material, Roque, Sí. que es un planificador de una huerta. Sí. El planificador de la huerta lo que me permite es diseñar más o menos cómo va a ser mi huerta. Todo esto está en internet. Todo está en Lo internet. vamos a dejar también un enlace para que la gente lo pueda ver Sí. y cómo se usa. Es un video muy didáctico que muestra muy bien cómo nosotros podemos usar un planificador de una huerta. El Exactamente. planificador de la huerta nos va a evitar cometer muchos errores, muchos problemas. Hasta inclusive, Gonza, se me está ocurriendo Sí. ahora, puede ser una libretita, tipo libretita de almacenero, que diga, fecha hoy, 27 de mayo, sembré 3 líneas de lechuga. Exacto. Mañana 28 voy a sembrar tanto. Entonces, yo sé que a los tantos días van a empezar a germinar, que eso vamos a Sí, hablar ahora. sí. A partir de ese momento tengo tantos días para la cosecha. Exacto. Entonces O para el trasplante. me ¿no voy es cierto? organizando Claro. en la cabeza qué actividades tengo que ir haciendo dentro de la huerta. Y hasta inclusive el planificador de la huerta Sí. me permite a mí, Roque, a no tener algunos problemas como por ejemplo mucha gente, y ahora vamos a ver dónde hacemos los canteros y dónde armamos. Mucha gente coloca la huerta Sí. en un lugar distante de la casa. O sea, como al fondo, ¿viste? La huerta Sí. es como que está allá al fondo. Sí, 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 Y sí. sin embargo, allá no tenemos ninguna fuente de agua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A balde, ¿viste? Acarrear de a balde para poder regar. Para poder regar. Eso es porque no hemos planificado. Donde ahora no hay ningún problema, está lloviendo, hay humedad, no hay ningún drama. Y en el verano, donde hay que empezar a regar con más abundancia, donde vos dijiste, vamos a ver un tema exclusivamente de agua y cómo manejar el agua dentro de la huerta. Exactamente. Estoy seguro que si no lo planificaste, a la semana, a los 15 días no querés saber más nada de tu huerta. Porque te cansaste de estar acarreando agua. Exactamente. Gonza. ¿Cómo evitamos eso? Planificando una huerta. Planificando. Por eso es importante planificar la huerta. Bueno, Gonza, pero ¿cuándo nos vamos a poner a laburar? Porque venimos que planificamos. Dale, Ahora tenemos que perfecto. ponernos a hacer los almácigos. Dale, vayamos con los almácigos. Roque. Exactamente. ¿Qué es el almácigo? Bien, el almácigo es aquel lugarcito donde Ajá. nosotros vamos a colocar las semillas más pequeñas. Ajá. Aquellas plantas que necesitan un poco más de cuidado. Roque. Sí. ¿Sí? Exactamente. Ahora, esto tampoco es una regla general. ¿Sí? Donde en el almácigo voy a colocar aquellas plantas Sí. que necesitan mayor cuidado. Mayor Y hablamos de semillas que son más bien pequeñas. Más bien pequeñas. Cuando exactamente. hablamos de semillas más bien pequeñas, tampoco es generalizar a todas. ¿Por qué, Roque? Porque, por ejemplo, la semilla de zanahoria es Sí. una semilla muy, muy, muy pequeña. Sí. Sin embargo, la zanahoria no es aconsejable que nosotros lo hagamos en almácigo. Ajá. La zanahoria, es una planta que necesitamos hacer una siembra directa.
¿Por qué? Porque lo que vamos a consumir es la raíz. Y cuando yo vaya a hacer un trasplante de zanahoria, siempre debo tener el cuidado de que la raíz no me quede torcida. ¿Por qué? Porque si no, ella nunca se va a desarrollar. Entonces, ¿Me explico? Entonces, en el almácigo nosotros vamos a depositar aquellas plantas, Sí, semillas de plantas que vamos a hacer lo que se llama después el trasplante. totalmente, sí. Son Dife- aquellas plantas que necesitan de mayor cuidado, ¿no? Exactamente. Generalmente son las de semilla más pequeñas. Las de semilla más Lo que pequeñas. queremos dejarle en claro es que no todas. Exactamente. Eso también está en el calendario de siembra. En Ahí el te calendario dice de siembra. cuáles van a siembra directa y cuáles van a trasplante. Considerando que la siembra directa es aquella siembra que no se hace en almácigo Sí, y no se ejecuta el trasplante. Es decir, después de un determinado tiempo vos sacás esa plantita y la depositas en otro lado. Que eso lo Exacto. vamos a ver ahora. totalmente. Gonza, algunos sí. tips para el almácigo. Bien, algunos tips para el almácigo, Sí. donde primero me gustaría decirle a la gente dónde vayamos a hacer el almácigo, o sea, Ajá. dónde podemos hacer el almácigo, Sí, ¿sí? ¿Te parece? sí, por supuesto. Dale. Hay dos lugares, Roque, donde podemos hacer el almácigo. Lo hemos separado de esta manera. Sí. Almácigos móviles Ajá. y almácigos fijos, ¿sí? Perfecto. Almácigos móviles, Roque, Sí. son como, por ejemplo, cajones de fruta, cajones Sí, de madera o cajones. cajones de plástico. Muy bien, Cajones de frutas. Son alguna lata de durazno, ¿vieron aquellas latas grandes de durazno Sí. que solía venir? Yo creo que no Sí. están viniendo más, ¿no? Sí. Bien, latas de durazno. Alguna cubierta que estuviera no cubiertas enteras, sino que partidas al medio, ¿me explico? Como si fuera una U, la cubierta. Sí. Bueno, nosotros, por ejemplo, con mi hijo hicimos un almácigo en maples de huevo. Maples de huevo, totalmente. Descartable. En maples de huevo. Tarritos Latas- de yogur. Latas de durazno. Lata de durazno, exactamente. Tarritos de yogur. O hasta inclusive en las bandejas comerciales. Sí. Esas que te suelen vender, que son bandejas o playitas o un poco más hondas. Y tenemos muchas cavidades por cada una de las bandejas. ¿No es Sí, cierto, Roque? exactamente. Bien. Y después tenemos un lugar definido dentro de la huerta, un cantero en especial, Sí. que yo digo, aquí va a ser mi almácigo. ¿Bien? Exactamente. Muy bien. Aquí hay ventajas y desventajas a mencionar, Roque. Como todas las cosas. Como todas las cosas, el por qué elijo hacer en cajones o por qué elijo hacer un almácigo móvil Sí. y por qué elijo hacer un almácigo fijo. Ajá. Como para mencionar algunos de Sí. ellos, Roque. Sí. Cuando yo hago un almácigo móvil, lo Sí. que me permite es que yo pueda tomar, por ejemplo, el cajón o Sí. el maple o lo que yo tuviera hecho el almácigo, Sí. me permite que yo pueda tomarlo, lo llevo hasta el lugar donde yo voy a hacer el trasplante, Ajá. lo riego bien y ahora vamos a ver más o menos algunos pasos para hacer el Sí, trasplante sí. y me permite que yo vaya sacando de a una las plantas al momento de hacer el trasplante. ¿Por qué? Porque si estamos en pleno verano y yo he sacado varias de las plantas, Sí. capaz que cuando voy por la mitad del trasplante mis plantas se están secando. Porque bien. van perdiendo humedad, ¿me explico? Está bien. ¿Sí? Y lo otro, Gonza, que la ventaja de los móviles Sí. es que en días fríos, así como ahora, por ejemplo, que acordándonos que las plantas chiquitas son Sí. como las criaturas, Exacto. que hay que tenerlas con mucho cuidado, nos permite inclusive protegerlas del frío, Bien. regarlas con más cuidado. Así Una es. serie de cuestiones que son importantes a la hora de producir nuestros plantines. Los móviles, como vos bien decías, Roque, nos permite a que si yo tengo un día de mucho calor, entonces yo puedo ponerlo debajo de una sombra, por ejemplo. Exactamente. ¿Sí? Sin embargo, si yo tengo un almácigo fijo en un lugar determinado dentro de la huerta, Ajá. yo no puedo sacar el cantero y llevarlo a la sombra. No. ¿No? Ahí tenemos que usar otras estrategias. Tengo que usar otras estrategias. Exactamente. Entonces, sin embargo, un almácigo fijo en un lugar determinado tiene la ventaja que si yo me olvido de regar o si yo me voy por algún motivo, me ausento de casa 1, 2, 3 días, tiene más lugar, Roque, de donde tomar la humedad la planta. Sin embargo, cuando yo estoy haciendo un almácigo en algún cajón, en alguna lata, esos móviles, Sí. debo tener el cuidado de que la humedad debe ser permanente. ¿Por qué? Claro. Porque no hay mucho espacio de donde tomar la humedad. Digamos, la raíz es el suelo de lo que hay. Es lo que hay, totalmente. Entonces,
Me permite a que yo pueda moverlo, pero sin embargo también me permite a que yo tenga mucho más cuidado. Totalmente, ¿No es cierto? totalmente. Entonces, esas son las ventajas y las desventajas Que también a la va a hora estar- de elegir. Que también va a estar, disculpame, Gonzo, ¿Sí? también va a estar relacionado con el lugar que tengamos. Si nosotros vivimos en un departamento, en un lugar chico, vamos a tener que hacer Sí. almácigos móviles. Totalmente. Lastimosamente. Ahora, si vivimos en un campo, en una quinta, en una chacra, como le llamamos Exacto. nosotros, podemos tener la ventaja de poder hacer un almácigo más bien fijo. Totalmente. Gonza, un detalle que hay que Sí, tener en dale. cuenta a la hora de hacer la siembra en los almácigos. Ajá, a ver. La profundidad de siembra. La Un profundidad de detalle que no es menor y que muchas veces cometemos el error de sembrar a Bien. mucha profundidad. Bien. Para que la gente se haga una idea y que lo tenga como tips así anotadito. Como una reglita general. por Como así una decirlo. regla general. Que va a depender del tipo de suelo. Bien. Cuando hablamos de suelo y de clases texturales, Ajá. que decían, ¿qué son esas cosas? Esos nombres raros. Para relacionar un poco las cuestiones de profundidad de siembra con los tipos de suelo. Bien. En suelos arenosos o con tendencia a tener suelos arenosos, Sí. la profundidad de siembra tiene que ser 3 veces el tamaño de la semilla. Bien. 3 veces el tamaño de la semilla. ¿Sí? Ahora, en suelos más bien arcillosos deberíamos ir un poco más arriba, 2 veces, Dale. a lo sumo 2 veces y medio el tamaño de la semilla. Hasta inclusive es aconsejable con una maderita, con el dedo, hacer así como una pequeña línea, una pequeña zanjita, Sí. le colocamos las semillas Sí. y después tomamos tierra y zarandeamos arriba, Roque. Espolvoreamos. Espolvoreamos arriba, ¿no? Exactamente. Muchas veces es aconsejable hacer ese tipo de siembra en almácigos, como vos bien decías, suelos que son más bien finos, ¿no? Suelos Exactamente. que tienden a ser más arcillosos. Más arcilloso. Bien. Porque ¿qué pasa? Si nosotros nos vamos muy abajo con la profundidad de siembra, nuestra semilla por ahí nace, pero no tiene la fuerza suficiente como para salir. Así Y es. ahí decimos, uy, la semilla que compré o la semilla que me dieron no funciona. Son Y a veces- semillas viejas, o no germinaron, o lo que fuera, y sin embargo no. Sin embargo, fue un error nuestro Fue un error nuestro a la hora de sembrar. de hacer la siembra, exactamente. Seguimos, Gonza. Dale, perfecto. Y como vos bien decías, cuando nosotros hacemos el almácigo, o Sí. tanto en cajones o en lugares fijos, hay que tenerlo en cuenta de que hay que, o en el verano le ponemos una media sombra, o algo semejante, algo que podamos llegar a tener, sobre todo para que no pierda tanta humedad. Sí. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. No es que lo voy a poner a la sombra porque las plantas no le gusta el sol, no. Las plantas gustan el sol. Sí. Por eso necesitan de esas 5 horas de sol para hacer fotosíntesis. Exactamente. Pero viene el problema donde yo lo dejo al sol pero no lo riego. Entonces las plantas obviamente se van a empezar a marchitar y se mueren. van a empezar a ¿Bien? marchitar. Exactamente. Entonces, o le ponemos una media sombra o algo semejante, o mantenemos humedad Con riego. constantemente. Con riego. ¿No? Exactamente. Y en el invierno, lo que podemos llegar a hacer, Roque, es poner algún polietileno, algo que les cubra, sobre todo de las heladas, De las bajas temperaturas. de las bajas temperaturas. Exactamente. Muy bien. Seguimos. ¿Algo más que agregar por aquí, Roque? eso Seguimos. estamos. Estoy seguro de que van a venir muchas Muchísimas preguntas relacionadas al Muchas tema. preguntas, sí, exactamente. Pero bueno, tenemos que avanzar porque si no, no llegamos. No Así llegamos es, con los temas. así es. Bueno, Dale, vamos. bien. Vamos a lo que es cantero. Ajá, ¿Sí? sí. Y cuando hablamos del cantero, estamos hablando de lugares fijos de vuelta sobre la huerta, Sobre la superficie del suelo. exactamente, O móviles. o móviles, ¿no es cierto? Porque Sí. no deja de ser o en cajones, o en cubiertas, o en los mismos pallets, también puede macetas. ser, en macetas, Donde bien, quiera. donde sea. Bárbaro. Con respecto a los canteros, Ajá. Roque. Nosotros acá vamos a hacer mención a los canteros que se hacen en la tierra, generalmente, en un terreno, en una determinada superficie. ¿no es Totalmente. Donde hoy por hoy se está hablando de 2 tipos de huerta. Sí. Huertas verticales Sí. y huertas horizontales. cierto? Exactamente. Las huertas horizontales son aquellas huertas convencionales, las que yo hago sobre el suelo, en Sobre el un suelo. lugar más o menos amplio. Sí. Y hoy, en lugares urbanos, Sí. se está tendiendo mucho a las huertas verticales. Sí, Que no exacto. significa de que yo lo haga sobre la pared con botellas.
hasta inclusive teniendo en cajoncitos, ya son huertas verticales. Muy bien. ¿Bien? Bueno, Dale. ¿qué es lo que tenemos que hacer en los canteros? El cantero es aquella superficie o aquel lugar físico en la cual nosotros vamos a depositar nuestras plantas de la huerta para poder después hacerle el resto de los labores culturales, sacarle los yuyos, controlarle las hormigas, controlarle los bichos, poner el abono. Todas esas cosas van a estar Todo ahí, eso va a estar ahí en ese lugar en determinado. ese ¿no es lugar cierto? determinado, exactamente. Es decir, que ahí ya se va a desarrollar hasta que nosotros la cosechemos. Así es. O produzcamos semilla en el caso de que tengamos que producir semillas. Totalmente. Aquí vamos a ver desde el momento de arrancar una huerta, Sí. porque hay mucha gente que ya tiene una huerta establecida en un lugar, ¿bien? Sí. Donde le va a servir alguna de estas cosas que vamos a estar viendo, pero por ahí hay del otro lado aquellas personas que Que se están iniciando. están arrancando. Me voy a ver el curso para no cometer errores y ahí una vez que arranco con el conocimiento, ¿no es ¿cierto? Exactamente. Entonces, aquí lo que vamos a ver son Sí. básicamente 6 temas. Vamos 6 a ver puntos claves así. el tema de la limpieza del terreno. Sí. Vamos a estar hablando de lo que sea la preparación del cantero, Sí. propiamente dicho, Sí. de cómo nosotros debemos aflojar la tierra, airear un poco la tierra, ¿no es cierto? Sí. El tema de romper los terrones, el Sí. tema de emparejar el terreno Sí. y por último el tema del trasplante y mantener el suelo cubierto. Muy bien, Gonzalo. Dale. Arrancamos entonces. Cuando hablamos, Roque, de la Ajá. limpieza del terreno, Sí. ¿por qué es importante limpiar el terreno? ¿Por qué es importante limpiar el terreno, Gonza? Bueno, nosotros generalmente la huerta se hace en un lugar prácticamente que lo podríamos considerar como de descarte si lo hacemos en el suelo. ¿Y qué solemos encontrar ahí? Ah. Encontramos restos de vidrio, encontramos restos de lata, encontramos cascotes o escombros, encontramos por ahí algún pedazo o alguna porción de algún alambre. Alambres, Y nosotros clavos. como en la huerta trabajamos prácticamente casi todo con la mano. Exacto. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de hacer la limpieza de esos lugares. Así es, así Y es. para eso tenemos que tratar de sacar los cascotes, tratar de sacar los vidrios, tratar de sacar las latas, las botellas de plástico. Así es. Todo ese tipo de cosas tenemos que tratar de sacar de ese lugar porque es el lugar donde nosotros estamos produciendo un alimento. Para después que cuando a la hora de ir a trasplantar, cuando vayamos a hacer el lugarcito de trasplante, que vayamos a meter la mano, no sea cosa que nos encontremos con algún vidrio, ¿no es Y cierto? nos terminamos cortando y bueno, tengamos que dejar de trabajar en la huerta y tengamos que salir corriendo a ponerle una antitetánica, por Totalmente, ejemplo. por eso es imprescindible. Si el lugar de la huerta Sí. ustedes desconocen, si ustedes no saben, o por ahí era un lugar donde se iba tirando cosas, porque bien dijimos nosotros ya también en la primera clase, Sí. la huerta es un lugar donde reciclamos espacios. ¿no? Exactamente. Muy Entonces, siempre con el debido cuidado traten de limpiar el terreno. ¿Bien? Exactamente. Dale, seguimos entonces, Roque. Limpieza de Limpieza. terreno. Marcación de canteros. Marcamos los canteros. ¿Qué son los canteros? Bueno, yo ya les dije hoy. Los canteros son aquellos lugares donde nosotros vamos a poner nuestras plantas. Vamos Así a es. trasplantar o vamos a hacer la siembra directa en el caso que tengamos que hacer siembra directa de las especies. En general, bueno, ahí dice, en la filmina dice que nuestro cantero debe tener aproximadamente no más de 1,20 m de ancho. No más de 1,20 m de ancho. De ancho. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos de un lado y del otro, deberíamos alcanzar al Fácilmente, medio, ¿no? fácilmente al medio para poder hacer las tareas de limpieza, trasplante. Y que esta medida también va a depender de con cuál o con qué población estamos haciendo el cantero. No va a ser lo mismo estar haciendo un cantero con chicos de la escuela, con Exacto. chicos de jardín de infantes, que estar haciendo un cantero con personas como nosotros, digamos, que Adultos. podemos trabajar directamente bien con ese ancho. Exacto, o sea, también entendiendo de que la huerta tiene que ser un lugar ameno, un lugar donde yo vaya a trabajar con satisfacción, ¿no es cierto? Exactamente. Si yo hago un cantero muy ancho y después tengo que estar haciendo malabares para poder alcanzar, para poder arrancar los yuyos, para poder trasplantar, Sí. dejó de ser ese lugar ameno que yo estaba buscando. Exactamente. Pasaría a ser un lugar sacrificado. Y para eso entonces, ¿para qué lo hacemos? Aquí lo que le estamos dando como consejito, no más de 1,20 m de ancho, 1,20 m de ancho. para que yo pueda llegar de un lado y del otro.
Como bien lo dijo Roque, siempre cuando hablamos de huertas horizontales, cuando hablamos de los canteros establecidos en el suelo. Obviamente que cuando hablamos de cajones o cuando hablamos de algún otro tipo de huerta, ¿no es cierto?, verticales, no hay que tener ese cuidado, ¿no? No hay que tener ese cuidado. Y lo otro también, cuando uno habla de situaciones que están en el terreno, lo importante es la separación entre un cantero y otro. Bien. Que debe tener más o menos entre 30 a 40 centímetros entre un cantero y el otro cantero. Bien, para como que para sea poder fácil, transitar. para que sea fácil, ¿no es cierto, Roque? Exactamente. Porque muchas veces la gente, para poder aprovechar mejor los espacios, achica los tamaños en los caminitos entre Sí. canteros, Sí. y después tienen que estar haciendo equilibrio. Es como que si vos estuvieras jugando pan y queso entre medio de la huerta, ¿viste? Totalmente. Tenés que estar así, por adentro de la huerta y de vuelta, vuelvo. La huerta deja de ser ese lugar ameno Ese lugar donde ameno. nosotros vamos a relajarnos, a pasar bien. Totalmente. Y termina siendo un lugar que nos frustra. Sí, que nos da Eso fastidio. eso es lo que debemos evitar. Totalmente. Marcación de cantero. ¿Cuánto de largo tiene que ser un cantero, Roque? ¿Cuánto de largo tiene que ser un cantero? Bueno, lo recomendable es hacer de 10 metros de largo por una cuestión de que después podamos sacar la superficie que tiene ese cantero. Pero lo importante es hacer el cantero de la longitud que tengamos en nuestro terreno. Bien. Puede así. tener 5 metros, 10 metros. Por ahí tal vez no tengo 10, tengo 2 metros. 2 metros. 2 metros El son largo no interesa. No Lo que interesa. sí interesa es el El ancho. ancho del cantero, ¿no es cierto? Exactamente, así Bien, es. dale. Perfecto, vamos, Donde muchas seguimos. veces, hasta inclusive cuando hablamos de riego, es importante la longitud del cantero. Donde lo que vos decías, que no sea más tampoco de 10 metros para que nos facilite a nosotros la hora de hacer el trabajo. riego, ¿no? Exactamente. Seguimos, Bien, Gonzo. seguimos entonces, Roque. Muy bien. Aflojar la tierra. ¿Qué significa, ¿Qué significa aflojar la tierra? tierra? Bueno, nosotros vamos a aflojar la tierra con distintos tipos de herramientas. Acá Ajá. nosotros pusimos un ejemplo de una laya, Sí. que es una herramienta que es como un rastrillo, que ahora Bien. lo vamos a Vamos a ver. mostrar. Vamos a mostrarla, que es como un rastrillo, Sí. que lo que hace es ingresa la tierra y la mueve de manera vertical, ¿no es cierto? Bien, bien. Para comentarle un poquito a la gente que está del otro lado, Roque, Sí. que el programa Pro Huerta, a través del INTA, Sí. ha hecho unos manuales que son de fabricación casera de herramientas para Muy la bien. huerta. Que la pueden bajar de internet. Que la pueden bajar de internet, es la que nosotros le estamos mostrando en este momento. Exactamente. En esta cartilla van a encontrar justamente cómo construir una laya que tiene ficha técnica, Sí. te muestra cuál es el tipo de la herramienta, Sí. te muestra todos los pasos y las medidas Que debe para que tener. vos puedas hacer la herramienta de forma casera. No Yo- solamente está la laya o la horquilla, sino que hay infinidades de herramientas para usar en la huerta Sí. que la podemos encontrar en ese manual, ¿no es cierto? Exactamente. Lo importante, Gonza, cuando nosotros preparamos el cantero es Sí. hacer la labranza vertical, es decir, introducir la laya o la pala, si no, Sí. si no tenemos laya, y moverla hacia adelante, no invertir el pan de tierra. Eso te iba a preguntar. ¿Por qué? Te gané esta vez. ¿Por qué? Porque si nosotros invertimos el pan de tierra, estamos dando vuelta a la torta. Totalmente. ¿Se acuerdan del merengue? Damos Sí. vuelta a la torta y dejamos el merengue El abajo. merengue debajo. Y claro, y en ese merengue que está ahí abajo están los microorganismos que son Sí. aeróbicos, que nos ayudan a descomponer la materia orgánica, que son los que trabajan para nosotros, y si esos están ahí abajo sin aire, se van a morir. Entonces la idea es poner la laya, moverla hacia adelante y de esa manera aflojamos nomás el terreno. Exactamente. Y con relación a la profundidad, nosotros tenemos que estar trabajando con una profundidad mínima de 30 centímetros Bien, por sobre el suelo, ¿sí? bien. Entonces, gente, a todos los que nos están mirando, Sí. ahí le hemos dejado el material que es del Pro Huerta. Sí. También está el enlace para que lo puedan descargar. Ajá. Y aquí ahora lo vamos a ver un videito, un Muy video cortito. muy cortito que nos va a mostrar a nosotros cómo trabajar con esa herramienta, Roque. ¿Sí? Exactamente. Es un video muy interesante que hemos encontrado donde nos permite colocar un punto de apoyo detrás de la laya, Sí. a lo cual a nosotros nos permite con menor esfuerzo Llegar a esa profundidad llegar a y esa trabajar mejor. y trabajar mucho mejor. ¿sí? Muy bien.
nos da todas las medidas Sí. y hasta inclusive nos muestra cómo se trabaja con esta herramienta. Así. ¿Sí? Con Bien. eso es suficiente como para poder preparar el suelo en el caso que hagamos canteros en un terreno. Sí, siempre teniendo en cuenta lo que vos habías mencionado, Roque. Sí. Con la laya lo que hago es airear el suelo. ¿No es Exactamente. cierto? Yo estoy aireando. Muchas veces solemos cometer errores cuando usamos la pala. La pala nosotros lo introducimos y aireamos, lo movemos de adelante hacia atrás. Sí. El error está cuando nosotros introducimos la pala y damos Y queremos vuelta invertir el pan de tierra. el pan de tierra. Y ahí se complica. Eso era antes. Trabajos antiguos que se hacían adentro de la huerta, Sí. hasta inclusive en la misma agricultura. Sí. Lo que se hacía era a través de implementos como una rastra o como un arado, se invertía todo el pan de tierra, ¿no es cierto? Exacto. Y se mineralizaba mucho más rápido la materia orgánica, estaba más disponible para las plantas. Pero ¿qué es lo que pasaba? Con el tiempo se agotaba el suelo. Exactamente. Aquí estamos en un curso de agroecología. ¿Cómo podemos hacer para preparar nuestro suelo, para preparar nuestro cantero, sin invertir el pan de tierra, pero así también aflojar el suelo? ¿no? Exactamente. Esa es la idea. Así es. Obviamente, como ustedes vieron en el video, cuando aflojamos la tierra, quedan los terrones encima. Roque. Quedan los terrones encima. ¿Cierto? Y ahí nosotros tenemos que empezar a romper los terrones con, por ejemplo, una azada, como por ejemplo un zapín. ¿Para Bien. qué? Para tratar de eliminar esos terrones grandes. Bien. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos planificado que en ese lugar va a ser se va a hacer una siembra directa, tenemos que tener nuestro suelo lo más mullido posible, lo más finito posible. Y con lo cual, con la azada, nosotros Ajá. podemos hacer eso. Dale, entonces, aireamos el suelo, que puede ser con la ayuda de una pala Ajá. o de una laya, una horquilla, ¿no es cierto? Sí. Aireamos, Sí, nos sí. quedan los terrones. Rompemos y los terrones. Rompemos los terrones, que puede ser con una azada, que puede ser con un zapi, con la herramienta que tengamos. Sí. Hasta además, inclusive en el manual de Pro Huerta de herramientas caseras, a nosotros nos enseña cómo fabricar una de estas herramientas. Muy ¿Bien? bien, perfecto. Está el enlace, lo vamos a dejar en el PDF. Exactamente. Roque, Sí. una pregunta donde yo suelo ver recorriendo muchas de las huertas. Sí. Me hablaste de ancho de la huerta, Sí. no más de 1,20 m. Sí. Hablamos de largo de la huerta, Sí. donde tal vez no ir más allá de los 10 metros, pero no importa el largo en definitiva, ¿no es cierto? Sí. Pero, ¿qué hay de el alto, la altura de los canteros? ¿Qué hay de la altura de los canteros? Bueno, va a Sí. depender mucho del tipo de suelo. Y volvemos otra vez a la clase de tipo de suelo. Bien, Si nosotros tenemos, por ejemplo, como en nuestra zona, suelos más bien arcillosos, Sí. tenemos que estar trabajando con canteros por sobrenivel ¿sí? de aproximadamente 30 centímetros. Bien. Ahora, si estamos en un lugar donde tenemos un clima más bien seco, Sí. tenemos que hacerlo por debajo del nivel del suelo. Dale, ¿Sí? dale. Bien. Y hay una cosa que hay que entender. Sí. A ver, tampoco es obligatorio que los canteros estén sobrelevados de la altura del suelo. No, ¿Sí? A ver, totalmente. todo esto de lo que Roque recién estaba diciendo tiene mucho que ver con la disponibilidad de humedad, ¿no es cierto? Cuando yo estoy en un lugar que no se inunda, donde no hay problema de acumulación de la humedad Se por puede hacer mucho sobre- tiempo, tranquilamente lo puedo hacer A nivel. a nivel de suelo. Totalmente. Con una horquilla, con una laya, con una Sí, pala, sí. aflojo, rompo los terrones y lo dejo Puedo trabajar tranquilo. a nivel, ¿no es cierto? Totalmente. Ahora, si yo tengo un lugar donde se inunda, Hay que levantar. hay que levantar. Lo que decía Roque, donde generalmente suele pasar en suelos arcillosos, ¿no es Suelo cierto? arcilloso. Tenemos que levantar 30 a 40 centímetros porque justamente nuestras raíces, Para poder drenar. para que se pueda drenar y que nuestras raíces no se mueran de asfixia. Totalmente. Y después tengamos otros problemas con alguna enfermedad, alguna otra cuestión que Bien, lo vamos a bien. ir charlando. Todo esto tenemos que conocer qué tipo de suelo, dónde vamos a hacer la huerta, Sí. planificar la huerta. ¿Por qué? Porque muchas veces yo digo, no, porque también mi lugar se inunda. Ahora, el inundarse significa de que el agua permanezca más allá de 5 o 7 días en el lugar.
Eso es inundarse. Exacto. Ahora, si hoy llovió y para mañana ya veo de que no hay más agua, no significa de que tengamos que elevar el cantero, ¿no es cierto, Roque? Totalmente. Porque si no, después voy a perder mucha humedad porque se va a drenar muy rápidamente y sin embargo voy a tener que estar incorporando mucho mayor cantidad de agua a través de riego. Estamos, Gonzalo. Por eso es importante planificar la huerta. Muy bien, perfecto. Seguimos, Gonzalo. Dale. Emparejar la huerta. Tenemos que emparejar. ¿Para qué? Para poder trabajar tranquilos. Y en el caso de que nosotros tengamos que hacer, y esto se relaciona mucho con los almácigos. Sí. Si nosotros hacemos el almácigo en siembra directa, necesitamos sí o sí emparejar. ¿Para qué? Para dejar lo más mullida posible la tierra en superficie. Bien. Distinto sería si nosotros vamos a hacer algún trasplante, donde por ahí podemos obviar alguna cuestión de los terrones, perdón. Ajá. ¿Con qué hacemos con qué emparejamos? Con un rastrillo. La idea Dale. es dejarlo lo más parejito, como una cancha de fútbol. Lo más horizontal posible. Lo más horizontal posible. ¿Cierto? Ahora, si estamos trabajando, siempre considerando esto para cuando estamos trabajando en el suelo. Sí. Si estamos trabajando en un cajón, Sí. tratar de emparejarle con la mano, Bien. con alguna cuestión. Bueno, ahí estamos viendo, por ejemplo, un rastrillo que le vamos pasando de manera horizontal Ah, y longitudinal a lo largo del cantero. hasta ¿sí? inclusive, perdón Roque, en las huertas urbanas, en los Sí, cajones, sí. hay muchas herramientas que se puede llegar a conseguir que son herramientas pequeñas. Sí, herramientas como de mano. De mano, de jardinería. Sí. Como por ejemplo rastrillitos que son pequeños, palitas que son Son pequeñas, pequeños, exactamente. zapi que son pequeños, ¿no es Totalmente. cierto? Que a nosotros nos ayuda a colaborar adentro del agua. Totalmente. Seguimos, Gonzalo. Dale, seguimos. Gonzalo. Importante de esto que vos mencionabas, Roque, antes de pasar al segundo, Sí. es eliminar todos aquellos terrones más grandes, Sí. sobre todo cuando vayamos a hacer siembra directa. Exactamente. ¿Por qué? Porque son los impedimentos físicos a la planta que recién está emergiendo, que tiene poca fuerza, que no puede empezar a correr los terrones que son más grandes. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Evitamos eso. Le sacamos los terrones que son más grandes, para eso usamos el rastrillo Sí. y la plántula puede La emerger plántula puede tranquilamente. emerger tranquilamente. ¿No es cierto? Muy bien. Seguimos, Gonzalo. Bien, perfecto. Trasplante y cómo cubrimos el suelo. ¿Cómo cubrimos el suelo? Bueno, cuando nosotros trabajamos en huertas agroecológicas, lo importante es mantener el suelo cubierto. Bien. Que eso es lo que le llamábamos la vez pasada como el merengue de la torta. Sí, Exactamente. sí. ¿Por qué? Porque con ese mantillo o con ese pasto seco, como se ve en la figura ahí, que cubrimos el suelo, estamos favoreciendo nuestro lugar con un montón de cosas. Por ejemplo, favorecemos a que la humedad no se vaya, Sí. favorecemos a que no emerjan malezas, es decir, plantas que nosotros no queremos que estén ahí, pero bueno, nacen porque en el suelo tenemos no solamente las semillas de la huerta que estamos sembrando, sino que hay semillas de otras especies que Sí. están ahí y nosotros si le damos las condiciones para germinar, van a germinar igual. Bien. Vamos a favorecer la aparición de insectos benéficos Ajá. en nuestra huerta y vamos a evitar también la aparición de enfermedades Sí. en algunas plantas y hasta inclusive, por ejemplo, si nosotros producimos algunas frutas, como por Ajá. ejemplo la frutilla, ¿sí? Sí. Con este suelo cubierto nosotros vamos a evitar de que nuestra fruta permanezca en contacto con el suelo y se pueda contaminar y se pueda enfermar nuestra fruta. Con lo cual, el mantillo, Ajá. como se llama ahí, o cobertura de suelo, tiene un montón de beneficios. Para que te hagas una idea, Gonza, es como hablábamos los otros días de la esponja. De la esponja de lavar los platos, Sí. bueno, la misma función cumple el mantillo. Lo que hace es, en el caso de la lluvia, cuando cae la gota de lluvia, cae sobre el mantillo y lo que hace es bajar la velocidad y el agua puede infiltrar tranquilamente. Y favorece también a la retención de humedad, con lo cual nosotros en épocas de verano vamos a tener que regar menos y en época de invierno prácticamente El suelo se mantiene a una temperatura más estable. ¿no es más cierto? estable y la humedad es favorecida Claro. con esa temperatura. Es importante eso que vos mencionabas, Sí. Roque, de el impacto de la gota de lluvia. Muchas veces no nos damos cuenta, No. pero fíjense ustedes de que cuando llueve intensamente y nosotros corremos debajo de la lluvia, muchas veces
es como que la gota de lluvia suele doler sobre la espalda, ¿no es cierto? Totalmente. Imagínense ustedes ese impacto de la gota de lluvia sobre nuestro suelo. Sí. El suelo tiene que soportar esos impactos. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Que nuestros suelos se planchen. Exactamente. Y después vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque el agua, cuando llueve intensamente, en lugar de infiltrarse, y si tenemos un lugar con pendiente, peor, porque va a haber escorrentía. Y el agua, en lugar de permanecer donde nosotros querramos, se va a ir o al patio del vecino, o se va a ir por la calle, etc. Entonces, cuando nosotros cubrimos un cantero, lo que hace es lo que Roque decía, reduce ese impacto sobre la gota en el suelo, Sí. donde impacta sobre lo que hemos puesto, el mantillo que vaya a ser, que puede ser pasto seco, puede ser chip, puede ser hasta inclusive, podemos llegar a encontrar mulching de plástico, ¿no es cierto? Hoy en el comercio se encuentra, Sí. pero vamos a lo más económico, donde podemos poner pasto seco, por ejemplo. La gota de lluvia va a golpear sobre el pasto Sí. y luego se va a ir infiltrando Se hacia va a ir abajo, infiltrando, exactamente. que es lo que nosotros buscamos. Lo ideal es que si nosotros hacemos trabajos en el suelo, tratar de mantener siempre nuestro suelo cubierto para favorecer justamente que nuestro suelo no se malece, no pierda humedad y que después cuando hagamos el trasplante, es decir, que saquemos las plantas del almácigo Sí. con raíz y llevemos al lugar a donde va a estar definitivamente, lo podamos hacer de una manera mejor. Digamos. Totalmente, totalmente. O sea que el cubrir el suelo trae muchísimos beneficios. Muchos beneficios. Exactamente. También, como toda cosa, puede traer algunos contras, ¿no es cierto? Como por ejemplo, algunos lepidópteros, algunos gusanitos, algunas orugas, Sí. suelen estar favorecidos por tener mulching. Bien, pero a contrarrazón de eso, podemos Sí. llegar a encontrar muchos más favorables puntos a favor que puntos Sí. en contra. Puntos a favor. exactamente. Básicamente porque permite mantener humedad en el suelo Sí. y además de eso nos permite a nosotros tener un cantero más limpio. Exactamente. Evita el tener que estar después arrancando esa cantidad de yuyo. Que en la semana que viene, la clase número 9, vamos Sí. a estar hablando exclusivamente de cuáles son las plantas enemigas y cuáles son las plantas amigas adentro de la huerta, ¿no? Y vamos a volver a tocar algunos de estos puntos. Algunos de estos puntos, Bien. exactamente. Suelo cubierto, siempre. Siempre, el 100% de los casos. Bien, y después vamos a ir terminando, Roque, con el tema de trasplante. Trasplante, Bien, exactamente. hay algunos pasos para Hay generar algunos el pasos a trasplante. seguir en el trasplante. Primero deberíamos tener nuestro cantero preparado, Sí, labranza vertical, emparejado, rastrillado y hacer unas líneas de plantación. bien. La mezcla de distintas familias no la vamos a decir Todavía, porque no nos porque vamos a ir adelantando. porque el viernes vamos a tocar ese tema exclusivamente. Exactamente, pero la idea es hacer una línea que la podemos trazar con una piola, Exacto. con lo que tengamos, Con un violín, con un una violín, lineada, lo que tengamos, ¿no es lo que cierto? tengamos disponible. Y volvemos a nuestro Sí. calendario de siembra donde nos decía las distancias de Exactamente. plantación entre una planta y la otra. Bien. Entonces, en ese calendario nos van a decir, una lechuga tiene que estar a tantos centímetros de la otra, y una selga de tanto de la otra, un repollo tanto del otro. Entonces vamos marcando los distanciamientos. Los distanciamientos y le vamos haciendo el hoyito como Exacto. para poder depositar nuestra planta en el lugar donde hicimos el hoyito. Mucha gente sobre el piolín o sobre la soga, lo que usa, Sí. suele atar bolsitas. Entonces sabe que ese es el distanciamiento que tiene que colocar entre una planta y la otra. Sí. Y después, con una herramienta que también está en el manualcito de ProHuerta, Sí. usa para hacer los hoyitos Sí. y ahí lo va Depositar. trasplantando o va colocando las semillas. Seguimos Es con- para tener un orden adentro de la huerta, ¿no es cierto? Perfecto, así es. Dale, así seguimos entonces. Una vez que Seguimos. marcamos, es. Regamos bien nuestro terreno, bien bien abundante regado, agua. abundante agua, no solamente en el lugar donde vamos a hacer el trasplante, sino que en nuestro almácigo donde nosotros vamos a sacar las plantas. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de sacar nuestra planta con la mayor cantidad de raíces posibles. Bien, y Porque de esto tierras va a ser- adheridas a las raíces, ¿no? Bien adherida, exactamente, porque esto va a ser como una operación que vamos a hacer. Eso. La planta le vamos a sacar ahí con y ella se va a tener que adaptar a un nuevo lugar.
Así es. Es como una mudanza. Es como una mudanza, Exactamente. totalmente. O es como que le estamos sacando a los chicos que estaban desde el jardín para llevarle a la escuela de vuelta, ¿no? Exactamente. Entonces viene toda esa semana de adaptación. Esto es lo mismo, Es lo esto mismo. es igual. Es sacar a las plantas de un lugar donde ya se estaban sintiendo cómodas, Sí. ya se estaban adaptando. Cuando hacía calor lo ponían en la sombra, cuando hacía frío le ponía un plástico. Y ahora la estamos por llevar a un lugar definitivo donde no vamos a tener tanto cuidado, ¿no es cierto, Roque? Es como cuando nosotros nos fuimos a la universidad a vivir a otro lugar. Totalmente, Nos tuvimos que adaptar de nuevo. totalmente, Bueno, exactamente. sacamos entonces las plantas Sí. del almácigo. En este caso muestra una cucharita, puede ser una cucharita, cualquier otra herramienta que nos permita sacar con la mayor cantidad de raíces posibles y la depositamos en nuestro cantero. En el lugar definitivo. En el lugar definitivo. ¿No es cierto? Bien. Hacemos lo que se llama el trasplante. Regamos con bastante agua para evitar que se sequen. Que se seque, y otra cosa que es importante, para tratar de eliminar el aire que pueda llegar a tener las raíces al momento de hacer el Exacto. trasplante. Por eso es importante cuando nosotros trasplantamos, cuando colocamos la planta en el lugar definitivo, Sí. con las yemas de los dedos, es apretarle en el nivel del cuello. O sea, es como que para que la planta y las raíces tomen la mayor adherencia al suelo, ¿no? Exactamente. A la tierra. Sí. Le apretamos, lo volvemos a regar bien, abundantemente. Y por último, como siempre hemos dicho en esta última parte, es Sí. mantener el suelo cubierto. Un tips para tener en cuenta a la hora de hacer el trasplante. En el caso de hacer el trasplante en los meses de verano, sobre todo, si estamos 3 minutos pasados, me hace seña, me están haciendo seña, pero es importante dejar en claro de que si lo vamos a hacer en el verano, tratar de hacerlo o a la mañana bien temprano o bien a la tardecita. Y si la vamos a hacer en el invierno, no tenemos mayor inconveniente porque justamente en nuestra zona las temperaturas son bastante más amigables para hacer el trasplante. Lo mejor, días nublados y si es posible con algún poquito de llovizna. Exacto. Pero bueno, eso es lo ideal. Es de lo ideal. Si por Pero ahí no muchas veces tenemos se esas puede. condiciones, a regar abundantemente para que las plantas no tengan tanto estrés en el Exacto. momento de hacer el trasplante, ¿no? Exactamente. Gonza, Bien. nos quedaron unos temas colgados que los vamos a Sí, dejar los enlaces. por eso le pedimos disculpas a la gente porque Sí. había muchos temas y Muchos vinimos zapatilla a zapatilla apretándole el acelerador, ¿no es cierto? Entonces son muchos temas a la hora de hacer la huerta. Sí. Le queremos dejar a la gente 2 videos, Roque. 2 videos, exactamente. El primero que Sí. nosotros veníamos para mostrarles, el primero es, le vamos a dejar el enlace, Sí, cómo construir una huerta vertical con botellas plásticas. muy bien. ¿Sí? Perfecto. El segundo video que Sí. también íbamos a mostrarle, pero sabíamos de que no nos iba a quedar el tiempo, Ajá. es cómo hacer una huerta a través de pallet. Muy bien. Bien, Perfecto. les dejamos 2 videos a aquellos que no tienen tanto lugar, tienen lugares más reducidos, o como por ahí lo hacen en alguna azotea, en alguna terraza, Está bien. en algún balcón. Les dejamos también estos materiales. Muy bien. INTA también tiene, yo voy a estar compartiendo en el Facebook de nosotros aquí, INTA Hervirasoro, Sí. un manualcito que es exclusivamente huertas urbanas. Muy bien. Bien, donde también vamos a estar compartiendo ese material para que lo tengan disponible. Gonza, estamos con el tiempo Recontra repasado, pasado. nos están tirando con todo allá del otro lado, pero Dale, queremos dar perfecto. un saludo Sí, a la dale. gente, a las mamás de Bolivia, que Ajá. hoy es el Día de la Madre en Bolivia. Mira, felicitaciones. Así que le mandamos un saludo enorme a todas las mamás que Dale. son De Bolivia. descendientes Sí. bolivianos, con Sí. un abrazo de oso, con un beso de pajarito, como nos ponen ahí, a todas Dale, las mamás de Bolivia y totalmente. por Un supuesto, saludo grande. a todas nuestras madres, porque en realidad nuestras todos madres. los días son nuestros Todos días de los la días madre. es el Día de la Madre, ¿no? Así que le mandamos Bien. un saludo enorme. Perfecto. Nos Dale. vemos si Dios quiere El viernes. El viernes A por la las misma 9. hora, por el mismo canal, y que Dios los bendiga. Amén. Y no dejen de compartir este video para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Muy bien. Un beso grande, que Un beso. pasen muy bien. Dios los bendiga. Chaucito.